Bien, la clase pasada estuvimos trabajando con funciones. Definimos una función, hablamos un poquito de sus elementos y uno bueno, de los diferentes elementos que vimos es que una función, ¿sale? Es un conjunto de relaciones que, em, que relacionan elementos de un conjunto A hacia elementos de un conjunto B, donde a este conjunto lo llamamos dominio y a este conjunto lo vamos a llamar contradominio o rango, ¿de acuerdo? Desde nuestra perspectiva, dentro de la clase de matemáticas, pues vamos a considerar que en general A es un subconjunto de los reales, así también B es un subconjunto de los reales, es decir, vamos a utilizar funciones que evalúen números, ¿de acuerdo? En general, no siempre A son todos los reales. Lo más común es que sean pequeñas partes o subconjuntos de los números reales. Entonces, el dominio tiene que ser analizado y estudiado de tal forma de que identifiquemos exactamente cuál es el subconjunto de los números reales que funciona como dominio para una función. Dado que por definición, para todo elemento que está en el dominio, ¿sale? Eh, F debe de relacionar X con un Y en el contradominio, ¿de acuerdo? Entonces debemos asegurar que todos los elementos puedan ser relacionados. Es decir, que todos los elementos del dominio, ¿sale? Tenga sentido su evaluación dentro de la función. Y eso ya nos da una idea a partir de todo lo que hemos platicado de cómo identificar el dominio. Nuestro trabajo en esta clase va a ser la identificación del dominio. Y básicamente, a grosso modo, ¿sale? Lo que debemos entender como dominio es el conjunto de valores donde tiene sentido evaluar a la función. Por evaluar, eh, estamos siendo muy laxos en el sentido de que podemos sustituir un valor y que las operaciones nos van a dar un resultado. A eso es lo que estamos entendiendo por la parte de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, ¿sale? Nosotros cuando hablamos de calcular o identificar el dominio de una función, debemos de tener cuidado con algunos tipos de funciones. En general, el dominio de las funciones van a ser los reales, con excepción de cuando observemos las siguientes cosas. Cuando observemos divisiones, raíces de orden par, ¿vale? Logaritmos y algunas funciones trigonométricas. ¿Por qué las divisiones? Y tiene mucho sentido cuando nosotros empezamos, ¿sale? A construir funciones. Por ejemplo, f de x igual a 5 sobre x más 2. Nosotros podemos sustituir cualquier número o poner cualquier valor de x aquí, con excepción de quién. -2 ¿Por qué? da una división entre 0. Y nosotros hemos definido que dentro de los reales no podemos dividir entre 0. ¿De acuerdo? Es correcta su observación. Luego, entonces, en el caso de las divisiones debemos evitar la división entre 0. Cualquier otro número real, no tenemos ningún problema. No sabemos cuánto va a dar, ¿de acuerdo? Pero no tenemos problema con ese valor.
¿vale? Con el que tenemos problema es cuando lo de abajo se hace 0. Tenemos que evitarla. Es decir, en este caso, en esta función, ¿sale? Podemos sustituir cualquier valor de, eh, podemos sustituir, iba a poner cualquier valor de x, pero no, lo correcto es cualquier valor real con excepción, creo que es con S, no, eso se ve feo, debe de ser con C, o si es con S, híjole, es que no importa, se ve feo de todas formas. Excepción del -2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces significa que de nuestro conjunto de valores reales, el dominio, que en general dijimos que el dominio de una función lo íbamos a anotar con la letra D y un subíndice del nombre de la función, ¿sale? Son todos los reales. Quitándole el -2, porque no podemos dividir entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, en las divisiones debemos de quitar los valores donde se provoca una división entre 0, ¿de acuerdo? ¿Esto queda claro? Sí, sí. Ok. ¿Qué pasa con las raíces de orden par? Raíces de orden par. Por ejemplo, f de x igual a la raíz de x más 1. ¿Puedo sustituir cualquier valor de x aquí? ¿Puedo colocar en Mm, lugar de x cualquier valor? ¿No? ¿Cuál es no o cuál no? ¿Y por qué -1. no? -1 más 1 es 0. Raíz de 0 es 0. El -1 sí puedo sustituir. Arriesgues un poquito más. Va por buen camino. Los números negativos que sean mayores, digo, menores que -1, porque va a dar un número negativo y pues no se le puede sacar raíz a un número negativo. Perfecto. Y eso ya quedó grabado. Entonces, yo no necesito repetirlo. Sí, lo que tengo que asegurar, ¿sale? En este caso, es que lo que esté aquí dentro sea mayor o igual que 0, porque no puedo sacar raíces cuadradas ni de ningún orden par de números negativos. Cuando explicamos el conjunto de los números que íbamos a utilizar, dijimos que nos íbamos a quedar hasta los reales y que íbamos a negar la existencia de raíces eh, pares de números negativos. Luego, entonces, para que esto tenga sentido dentro de los reales, debemos asegurar que lo que está dentro de la raíz, el x más 1, sea mayor estricto que 0. Es decir, perdón, mayor o igual que 0. ¿Sale? Porque sí podemos sacar raíz cuadrada del 0. Y eso significa que debemos de resolver una desigualdad para identificar el dominio. No es muy complicado, en este caso es x mayor o igual que -1. Y por lo tanto el dominio de esta función sería, aquí está el -1 y son todos los de acá. Entonces de -1 hasta infinito, paréntesis en infinito, pero en el -1 es corchete. ¿Sale?
Ya, eso es todo. ¿Por qué? Porque debemos asegurar que lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que 0. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Qué pasa con los logaritmos? En el caso de los logaritmos, ¿sale? Lo que debemos asegurar es algo muy similar. F de x igual a logaritmo natural, por ejemplo, de x más 2, por ejemplo. Para que los logaritmos tengan sentido ser evaluados, ¿sale? Lo que necesitamos es que lo que esté siendo evaluado en el logaritmo sea, ahí sí, mayor estricto que 0, porque los logaritmos no tienen sentido ser evaluados en números negativos o en el 0 incluso. La raíz no tiene problemas con el 0, pero el logaritmo sí. Entonces, la diferencia del tipo de desigualdad es que la raíz es mayor o igual, pero en el caso de los logaritmos sí es mayor estricto. Pero al ser una desigualdad, pues se resuelve de la misma forma. Y entonces aquí el intervalo va desde -2 hasta infinito. ¿De acuerdo? Esto es el dominio de esta función. ¿Vale? Cualquier otro valor no tiene sentido para ser evaluado. ¿Vale? Esto es lo más importante con respecto a logaritmos. Para el caso de funciones trigonométricas, solamente son las que están definidas como cocientes. ¿Sale? Las que estén definidas como divisiones, ahí tendremos que evitar que lo de abajo sea 0. Entonces, en resumen, en la división, evitar que lo de abajo sea 0, raíces pares, que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Y en el caso de los logaritmos, debe ser mayor estricto que 0. Si no tenemos ninguno de estos elementos, si no aparecen divisiones, no aparecen raíces de orden pares, no aparecen logaritmos ni funciones trigonométricas, vamos a deducir inmediatamente que su dominio son todos los números reales. En general, si nosotros usamos el dominio de una función, son los reales. ¿Vale? Y si no vemos ninguno de estos casos, podemos asegurar que son los números reales. ¿Más o menos? ¿Dudas? Hacemos algunos ejemplos. Sí. Ok, a ver. Vamos a nuestro texto. Página 21. Página 21. Y aquí están algunos ejercicios de dominios. Dejen ampliar un poco para que lo puedan ver. ¿Vale? Empecemos con el 30. Ah, miren, el 32 se los voy a dejar porque está sencillo. Empecemos con el 34. A ver. Ejercicio 34, que es una raíz. Es g de t, ¿sale? Igual a la raíz de 3 menos t menos raíz de 2 más t. Ese está divertido porque tiene una combinación de dominios. Primero, debemos asegurar que lo que esté dentro de esta raíz sea positivo, mayor o igual que 0. Y también debemos asegurar que lo que esté dentro de esta raíz sea mayor o igual que 0. Es decir, por un lado, debemos de trabajar con esta. ¿Saben? 3 menos t mayor o igual que 0. Eso significa que menos t mayor o igual que menos 3. O multiplicando todo por menos, nos daría t3, pero hay que cambiar el sentido de la desigualdad porque al multiplicar o dividir por un número negativo, cambia el sentido de desigualdad. Entonces, esta parte nos dice que si aquí está el 0, aquí está el 3, nos dice que el dominio debería de ser menos infinito hasta 3. ¿De acuerdo? Pero este intervalo solamente cumple esta parte. ¿Vale? Por otra parte, o por otro lado, o por el otro, ¿de acuerdo? Estamos que 2 más t sea mayor o igual que 0 o t sea mayor o igual que menos 2. Luego entonces, si aquí está el menos 2, aquí está el 0, necesitamos estos valores.
necesitamos que asegurar que el valor de t esté entre -2 e infinito. Luego, si los valores son mayores a 3, esto ya no se cumple. Y si los valores son menores que 2, esto no se cumple. ¿Dónde tendríamos que elegir el dominio a partir de estos dos pedazos? Por un lado, la parte que está de azul se cumple en este intervalo, desde menos infinito hasta 3. Y por otra parte, la parte de naranja se cumple desde -2 a infinito. Y necesitas que se cumplan las dos al mismo tiempo, porque si en una parte se cumple esta, pero no esta, pues no puedes sustituir esa t porque ya no tendría sentido para esta raíz. Por otra parte, se cumple esta, pero no esta, pues ya no tendría sentido para esa t porque ya no se cumple esta raíz. Necesitas que ambas raíces se cumplan. ¿Y ese qué intervalo sería? De -2 a 3. De -2 a 3. ¿Vale? En este caso sería el intervalo que va de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el dominio de la función sería el intervalo -2,3. ¿De acuerdo? Ese es el chiste de este trabajo. Identificar, bueno, dónde o qué pedazo del dominio permite que pueda ser evaluada cualquier tipo de t independientemente de donde nos encontremos. ¿De acuerdo? ¿Sale? Más o menos, ¿esto queda claro? Sí, profesor. Nada más, así se quedaría escrito el dominio, ¿Cómo? como, Menos eh, 2,3. ajá. Sí. ¿Qué esperaba que pusiera? Es que el otro profesor que me había dado ponía bueno, lo escribía diferente. No me pregunte cómo porque no me acuerdo, pero lo escribía diferente. Ok. Bueno, hagamos más ejercicios y veamos qué pasa. ¿De acuerdo? Ok, a ver. Intentemos otro. Intentemos el 36. Ejercicio 36. Y en este caso, el ejercicio 36 ¿sale? Es f de u igual a u más 1 sobre 1 más 1 sobre u más 1. Ok, perfecto. Ahí estamos. ¿Sale? ¿Y cuál es el dominio de esto? ¿Qué valor no puedo poner? -1. -1. Entonces, evitar u igual a -1 porque entonces provocaría que esto fuera 0. ¿Es el único? ¿Qué pensarían si les dijera que también tienen que evitar u igual a -2? Y aquí es donde uno debe estar así como que, Y tiene razón. pues claro que tengo razón, soy el profesor. ¿Qué quería esta gente?
aquí tienen que estar muy a las vivas, ¿de acuerdo? Porque si bien, por un lado, esta es una división, esta es la parte de abajo de otra división. ¿Cuándo esto? Cuando 1 más 1 sobre 1 más 1 se hace 0. Profesor, creo que entonces nada más sería el -2 porque con -1 da 1. No, porque usted no puede colocar un 0 aquí abajo. Es que no tiene una sola división, tiene dos divisiones. Tiene una división anidada dentro de otra. Si bien se puedan tocar que al hacer el álgebra, ¿sale? Le va a decir que este es el único valor que debe de evitar, ¿de acuerdo? Lo que usted está haciendo es hacer esa álgebra suponiendo, ¿vale?, que el valor de 1 nunca toma el valor de -1. Pero en realidad son ambos valores los que se deben de evitar. Va a tener un poquito más de sentido más adelante, pero por el momento le puedo decir que es importante tanto revisar esta división, ¿sale? Este pedacito de división, analizarlo por sí mismo, como todo este pedazo que forma parte de una división más grande. Es que aquí no solamente hay una división, hay dos divisiones, ¿de acuerdo? Y se deben de evitar ambos casos. ¿Sale? ¿Sí me explico? Bueno, en este caso, el dominio de esta función son todos los números reales, pero quitándole el -1, porque en ese caso esto se hace 0 y no puedo dividir 1 entre 0. Y el -2, porque si pongo -2, toda esta expresión se hace 0 y no puedo dividir entre 0. ¿Sí queda claro? En general nada más van a ser uno o dos valorcitos, pero aquí sí es. Va a ser un solo valor o un intervalo, pero aquí sí es importante notar que estamos en presencia de dos divisiones. ¿Sale? Más o menos. ¿Dudas? Que X pertenece a R y que todo eso es. Ok. En este caso, nosotros estamos hablando nada más del dominio. ¿De acuerdo? ¿Sale? Otra forma de escribir el dominio, que es lo que están definiendo, es X pertenece a R, tal que X es diferente de -1 y X es diferente de -2. Esa es otra forma de escribirlo. ¿Vale? Ambas formas son equivalentes. No tienen ningún problema. Aquí lo que estamos haciendo es decir, bueno, son todos los reales, quitándole el conjunto que contiene al -1 y al -2. Y aquí estás indicando que son todos los reales. ¿Sale? Pero con excepción del -1 y el -2. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Pues vamos a continuar entonces. Ok, aquí va a ser algo similar. Lo que pasa es que esta ecuación cuadrática pues, nos va a dar dos posibles valores donde lo de abajo sea 0. Pues hay que evitarlos. ¿Sale? ¿Qué más hay aquí? Evalúe las funciones. Aquí nada más hay que entender. ¿Sale? Por ejemplo, el 42.
¿De acuerdo? Tenemos f de x igual a 3 menos 1 medio de x si x es menor que 2. Y aquí es 2x menos 5 si x es mayor o igual que 2. En este caso, lo que vamos a entender es que si el valor se encuentra entre menos infinito y 2, ¿vale? La evaluación tiene que ser en esta parte. Y si el valor se encuentra entre 2 e infinito, ¿vale? La evaluación tiene que hacerse en esta parte. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son las desigualdades que tenemos aquí marcadas. Esta desigualdad corresponde a este intervalo, ¿vale? Y esta desigualdad corresponde a este intervalo. Y de hecho la gráfica también se hace así. Sustituyen valores, ¿sale? Dentro de este intervalo. Y después para este intervalo sustituyen valores en esta expresión bajo este intervalo. Y eso es todo. Entonces es este ejercicio donde dice evalúen menos 3 en 0 y en 2. Significa que en menos 3 tiene que ser aquí, en 0 tiene que ser aquí y en 2 tiene que ser aquí. Porque el 2 pertenece a este intervalo, a este no. ¿Sale? Ok. Trace la gráfica de la función, también hay que tener cuidado ahí. Y estos son muy divertidos. A ver, el ejercicio 28, porque ese está bien emocionante. Ejercicio 28. Y tenemos la expresión f de x igual a x al cubo. Y aquí voy a emocionarme suponiendo que saben desarrollar binomios al cubo, ¿de acuerdo? Este tipo de expresiones donde nos dicen a más h, a, pues hacen uso y abuso de la regla de correspondencia, ¿de acuerdo? Significa que si nosotros tenemos como regla de correspondencia esta expresión, cuando tenemos a más h, significa que en lugar de poner x aquí, vamos a poner a más h, pero respetando toda la regla de correspondencia. ¿De acuerdo? Lo mismo cuando tenemos f de x igual a x al cubo y tenemos f de a, ¿vale? En lugar de poner x aquí, vamos a poner a. ¿De acuerdo? Y eso se cumple siempre. ¿Sale? Aquí la idea es que ustedes desarrollen a más h como a al cubo más 3a cuadrada h más 3ah cuadrada más h al cubo, porque es el desarrollo de un binomio al cubo. Y pues aquí no hay mucho que hacer, es f de a igual a al cubo. La expresión completa f de a más h menos f de a sobre h implica, pues en lugar de colocar esta expresión aquí, colocar todo esto, ¿vale? Con lo cual nos quedaría a al cubo más 3a cuadrada h más 3ah cuadrada más h al cubo. Y en lugar de colocar f de a, colocar su equivalente. Entonces sería menos a al cubo sobre h. Con este se cancela. Se puede factorizar un h. Nos queda 3a cuadrada más 3ah más h cuadrada. Todo esto sobre h, se cancelan estas dos. Y la simplificación de la expresión original queda 3a cuadrada más 3ah más h cuadrado. Pero esto se basa en el sentido de que la regla de correspondencia nada nos da una estructura de sustitución. F de x igual a x al cubo significa que si tú vas a evaluar la función en otra cosa que no sea x, pues donde van las x pones ese valor. ¿Sale? Si tienes una carita feliz, pues en lugar de poner X vas a poner la carita feliz. Si tú tienes un atropellado ahí, ¿sale? Pues ahí tendrías un atropellado en lugar de la X. Eso es una regla de sustitución, ¿de acuerdo?
Lo que está en lugar de la X se pone dentro de la regla de sustitución en lugar de la X, sea lo que sea, respetando, ¿sale?, la estructura de la regla de correspondencia. ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a detenernos hasta aquí.